Y como ustedes ven en pantalla, hemos titulado esta exposición El corazón del creyente cuando el pueblo de Dios enfrenta tiempos inciertos. Y vamos a estar hablando en Nehemías capítulo 1, vamos a estar viendo los primeros 11 versículos y lo vamos a hacer de una manera práctica, no tan exegética como práctica. Así que primero permítanme orar, luego vamos a leer las Escrituras y vamos a rogarle al Señor que Él sea quien dirija todo este tiempo. Inclina tu rostro, por favor. Amado Dios, gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor, empezando el 2026. Sabemos de algunos hermanos, Señor, convaleciendo del flu. Señor, te ruego que seas con ellos, ayudándoles a sanar. Y sé con aquellos, Señor, que hoy no pudieron venir, Señor, quizás por desánimo o porque quizás tuvieron otras prioridades. Te ruego que tú trates con ellos. Y los que hoy están, Señor, háblanos al corazón, al espíritu, a la mente, al alma. Señor, ayúdanos a movilizarnos hacia los planes tuyos y sé con nosotros, Señor, en esta hora. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos, haznos dignos, aceptos una vez más delante del trono de tu gracia, Señor. Gracias porque estamos aquí. Este es el mejor lugar para estar en un domingo. No hay mejor lugar que estar en tu casa. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias por todo, Señor. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asimismo, de pie, por favor, vamos a ir a Nehemías, capítulo 1, verso del 1 al 4, y ahí en pantalla para los que no tienen Biblia y si la trajo puede seguir la lectura. El texto dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pueden tomar su lugar. Nos encontramos, no, déjalo ahí por favor, porque va la secuencia. Nos encontramos viviendo días muy, pero muy intensos. Días donde las noticias nos sacuden al despertarnos por la mañana, donde lo que pasa en otras naciones, como en el caso de la nación de Venezuela, nos inquieta, a algunos les alegra, pero no deja de inquietarnos, porque es normal que algunos se pregunten qué va a pasar ahora con esta nación y con los Estados Unidos y sobre todo con los hermanos venezolanos. Muchos han quedado impactados por este tipo de noticias políticas que son el pan diario en este momento, ahora mismo aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica y alrededor quizás del mundo. También sabemos que tristemente hay algunos, y esto parece ser repetitivo, pero mientras esto no se acabe sigue siendo una realidad. Otros parece que siguen viviendo con temor
por el tema de las redadas migratorias. Algunos no se atreven a venir a la congregación por miedo al ser apresados durante el trayecto hacia acá a la iglesia. El miedo puede ser normal, pero hay una línea muy fina entre miedo y fe. Así que uno tiene que tener cuidado con este tipo de situaciones. También algunos están empezando el año con empleos nuevos o algunos otros sin empleo. Y otros quizás sinceramente están cansados y solamente cambiaron de fecha, pero siguen con los mismos problemas que tenían en el 2025. Cada vez que se empieza un año nuevo hay expectativa, hay esperanza. Algunos se proponen bajar de peso, compran la membresía de ir al gimnasio, están un mes y al mes dejaron de ir. Este tipo de cosas son recurrentes cada año. Otros simplemente están perturbados con angustias. Y como pastor de esta congregación hispana, hoy quiero decirte algo que necesitas entender con toda claridad. No importa cuál es la situación que tú estés viviendo ahora mismo. Quiero que pienses en ti mismo y pienses en tu crisis, en tu situación. A tus ojos humanos, quizá la crisis que estás viviendo es una crisis que no tiene solución. Es una crisis que te hace ver el problema mayor de lo que realmente es. Y ya te has diseñado un montón de cosas en tu mente que todavía no han acontecido. Dicho todo esto, déjame decirte algo con toda claridad que es necesario que yo te recuerde. Dios, escucha bien, Dios, amado hermano, miembro de Talwood en español, Dios no ha perdido el control de tu vida. Dios está en control de tu vida. Pero también Dios no ha dejado de buscar corazones dispuestos. La Biblia en Segunda de Crónicas no está en la pantalla, pero el texto dice, Segunda de Crónicas 2, 16, 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen, ¿qué cosa? Corazón perfecto para con él. Dicho esto, el pasaje que leímos de Nehemías nos muestra el corazón de este hombre, de este siervo. Nehemías tenía dicho corazón, como lo relata Segunda de Crónicas 16:9, que dice que Dios ve con agrado aquel corazón que se ajusta a él, aquel corazón que es perfecto, que anda y camina en integridad. Parece que Nehemías tenía esta condición en su corazón. El principio del libro de Nehemías, yo lo animo porque no vamos a poder abarcar todo el libro, sería fascinante, pero nos tomaría muchísimo tiempo. Yo le animo que después de esta predicación usted vaya con calma y lea en su casa el libro de Nehemías. Aquellos que están en posición de liderazgo, este es un libro mandatorio a leer. Una cosa es el liderazgo secular y otra cosa es el liderazgo bíblico. Del liderazgo bíblico se aprende el liderazgo secular, no al revés. Así que usted puede ir después de este sermón y leer el libro de Nehemías. Y Nehemías, el libro, revela algo del corazón del autor de este libro y de este personaje. Y de alguna manera el corazón de Nehemías obra en favor de la gloria de Dios y de la reputación de Dios. Esto muestra cómo Nehemías, viviendo en tiempos muy difíciles, es un hombre que se dedica primero a orar, pero no solamente ora, sino que también es un hombre de acción. Así que Nehemías es un libro que nos enseña que tanto la oración como la acción van de la mano. Acción sin oración es perdición y oración sin acción no se concluye. Así que necesitamos tanto la oración como la acción. No basta solamente con decir, ay Señor, perdóname, y seguimos haciendo lo mismo. Si estamos diciendo perdónanos, entonces debemos de cambiar lo que antes dañó al Señor. Y Nehemías es este libro
Y el personaje como tal nos enseña que él es un hombre no solamente de oración, sino que también es de acción. Pero la acción que Nehemías tiene es para servir al Señor. Nehemías está listo en tiempos de crisis, en tiempos donde la situación de la nación es caótica. Nehemías está listo para servir al Señor en medio de cualquier circunstancia. Nehemías nos está enseñando que no hay excusa para no servir al Señor. No importa lo que esté pasando ahora mismo, Dios tiene que ser servido en tiempo y fuera de tiempo. Dios tiene que ser predicado. El mundo necesita escuchar que Jesucristo es el Señor. La iglesia encerrada en su casa por miedo no va a ganar a nadie para Cristo. La Biblia dice: id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Los de la antigüedad eran gente llena del Espíritu Santo. Nosotros tenemos al mismo Espíritu Santo. No entiendo por qué es ese temor si tenemos al Dios de los cielos que está en control de todo. Nehemías nos enseña que él va a servir bajo cualquier circunstancia, y nos revela este capítulo algunas verdades importantes sobre Nehemías y sobre Dios. Y este libro nos muestra que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios no se olvida nunca de su pueblo, y que Dios es un Dios que está siempre listo para escuchar las oraciones de aquellos que lo aman, y que está listo para actuar en favor de sus siervos. Hoy yo quiero que miremos el corazón de este siervo. Escuche bien, siervo llamado Nehemías. No quiero que miremos el corazón de un político, ni siquiera vamos a ver el corazón de un rey, sino de un hombre común, como usted y como yo, que simplemente amaba a Dios con toda pasión. Su nombre, como ya lo dije, es Nehemías. Y déjame decirte algo antes de hablar un poco de él, y es lo siguiente: es que cuando el pueblo de Dios enfrenta crisis, y a lo largo de la historia el pueblo de Dios siempre ha enfrentado crisis, y preocúpese cuando no tiene crisis, preocúpese cuando no tenga problemas. Es más, deberíamos de darle gracias a Dios por los problemas que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque eso nos hace entender que nuestra dependencia está en Él y no en mi fuerza. Así que gloria a Dios por la crisis, gloria a Dios por los problemas, porque en cada uno de ellos Dios seguramente ya se está glorificando. ¿Amén o no amén? Ahora, Dios, cuando hay crisis o su pueblo está atravesando ciertas crisis, Dios no busca gente famosa, personas de nombre. Dios busca personas que estén disponibles para Él, como lo fue Nehemías. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿tú estás realmente disponible para Dios o no lo estás? ¿Estás disponible? No, cuando digo disponible, no te estoy hablando solamente para venir cada domingo. De hecho, el venir cada domingo es un reflejo de cuánto tú amas a Dios. El escritor a los hebreos decía: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El que tú te congregues cada domingo es solamente una expresión, es un reflejo de cuánto tú dices amar a Dios. Ahora, dicho esto, ¿qué tan disponible estás realmente? No solamente para venir en domingo, sino también para honrar su nombre primeramente con tu vida, y luego para servirle a Él y hacer lo que Él demanda de nosotros. ¿Qué tan disponible? Y piensa en esta pregunta a lo largo de esta exposición. ¿Qué tanta disposición hay en tu alma para vivir para Dios, para agradar a Dios? Nehemías nos muestra que Dios busca corazones disponibles, y Dios va a usar a aquellos que tengan a su disposición
o que quieran servirle a Él, Dios no va a buscar a aquellos que hay que andarle rogando para que sirvan. Dios usa a aquellos que están dispuestos a servirle, como lo fue el caso de Nehemías. Y bien, entrando un poquito en el texto, lo primero que observamos, y vamos a leer nada más los primeros 3 versos, por favor, el siguiente slide solamente tiene los 3 primeros versos. El texto nos muestra a un pueblo que está pasando apuros, un pueblo que está en crisis económica, crisis social, crisis religiosa, espiritual, un pueblo que nadie daría nada, y Nehemías nos presenta un cuadro un poco caótico y nos muestra a un pueblo que está en apuros. Mire lo que dice el texto, lo vuelvo a leer. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, posiblemente el reino de los medos y de los persas, que vino Hanani, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y Nehemías le pregunta, el texto dice: y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías está haciendo referencia a unos 140 años más o menos antes de lo que aconteció con la nación de Israel. Los que saben un poquito de historia recordarán que el imperio babilónico había destruido la ciudad de Jerusalén, había destruido los muros, el templo, y la nación había sido llevada esclava a Babilonia. Y Nehemías pregunta y dice: ¿qué ha pasado con los que están allá? ¿Qué ha acontecido con la ciudad? Y el texto dice: y me dijeron, el remanente, el pueblo que está ahí todavía, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quiero que observe lo siguiente. Nehemías se encuentra en la capital del imperio, está en Susa, está cómodo, tiene un trabajo estable, está seguro. El texto en el libro nos dice que era copero del rey y se encontraba lejos de cualquier peligro, de cualquier situación que lo pusiera mal. No obstante, un día le llegan noticias desde Jerusalén y el informe que recibe es devastador. El texto dice que este pueblo está en gran mal y afrenta. Esta expresión, gran mal y afrenta, nos da en cierta manera una descripción de las personas y de la condición física de las estructuras de la ciudad misma. Estas 2 palabras describen al pueblo y también describen lo que estaba aconteciendo con la ciudad. Me tomé el tiempo para examinar qué es lo que quería decir esta expresión en el hebreo, en gran mal. Bueno, esta expresión podría traducirse como desastre. Lo que le están diciendo a Nehemías es: hay un gran desastre, hay una gran calamidad. También puede ser traducido como miseria. Hay miseria. Lo que está describiendo prácticamente es una condición muy perjudicial para la vida. No hay manera de que alguien viva en esas condiciones. Es lo que le están diciendo a Nehemías. Después también se usa la palabra afrenta, y esto describe a las personas, representa el oprobio, la vergüenza, la desgracia, el desprecio, el insulto, la amenaza, etcétera, etcétera. Y esto es lo que le están diciendo a Nehemías en ese momento. Y la situación es exactamente la misma que allá había profetizado
el profeta Ezequiel cuando dijo que todo esto iba a suceder como causa del pecado de Judá y del juicio del Señor. Así que aquí yo me quiero detener un momento con esto, porque a veces pensamos que las situaciones que vivimos solamente son por causas externas y no necesariamente por causa de nuestro pecado. Y hay consecuencias de nuestro pecado que Dios no va a dejar impune si no nos arrepentimos. Así que mucho cuidado con estar echando la culpa a otras cosas, cuando en realidad todo está aconteciendo por nuestro propio pecado. Ezequiel 5 del 13 al 15 no está en pantalla, pero el Señor dijo: y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarniamiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor o indignación y en reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado. ¡Wow! ¡Wow! Solamente es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y es que todo lo que Dios dice se va a cumplir, para bendición o para condenación, pero todo se cumple. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que estas noticias solo empeoran cuando ahora Nehemías se entera de la condición física o estructural de la ciudad. Nehemías dice, y en el texto está: el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Segunda de Reyes, capítulo 25, 8 y 10, nos da una descripción incisiva de cómo sucedió esta tragedia allá por el año 587 al 586 antes de Cristo, cuando en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, dice esta profecía de Segunda de Reyes: vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Cuando algo empieza a ir mal, no necesariamente es por el ataque externo. Pueden haber pecados ocultos que hoy, si queremos empezar el año bien, hay que ponernos a cuenta con el Dios de los cielos. No esperes juicio de parte de Dios. Dios es un Dios benevolente. Dios es un Dios que extiende su misericordia a aquel que se arrepiente genuinamente. Dios es aquel que le da oportunidad, aquel que viene con corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, pero al altivo lo mira de lejos. Aquel que anda mal y cree que anda bien, Dios lo mira de lejos. Dios no lo mira de cerca. Ahora, esta descripción de Nehemías ocurre 140 años más o menos después, y Nehemías recibe 140 años después la descripción de las condiciones en las que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Las condiciones siguen siendo terribles, muy malas, siguen iguales desde su destrucción. El pueblo no tuvo iniciativa, el pueblo se quedó en la zona de confort, el pueblo no quiso reconstruir, el pueblo se atuvo a que otros hicieran, y quizás eso pasa también en medio de nosotros. Nos sentimos muy cómodos cuando Dios está esperando que tú te levantes y hagas algo para su obra.
El tiempo se acerca, Cristo viene y la iglesia debe levantarse para predicar este evangelio a toda criatura, a todo aquel que cree, para que sea salvo. Ese es nuestro deber. No es el deber únicamente del pastor, no es únicamente el deber de los líderes, es nuestro deber traer a otros a los pies de Cristo, a su nombre. Si lo va a dar, délo bien. Imagínense una ciudad destruida. La gente vive en pánico, está con miedo. Son noticias difíciles de asimilar. Y esto, hermanos, no era un problema únicamente arquitectónico, el no tener los muros. En la época del Antiguo Testamento, un muro caído significaba inseguridad, vulnerabilidad, vergüenza pública. Y déjame decirte algo con todo amor pastoral. Cuando los muros espirituales de la iglesia se debilitan, el enemigo entra con facilidad. Y yo no sé qué tipo de muros dañados hay en tu vida. Hay muros que están dañados, familias que están cansadas, que no quieren correr más. Hay muros caídos, líderes desanimados. Hay muros quebrados, como estas iglesias fragmentadas en grupos aquí, en grupos allá. Muros como muro destruido, como esos temores que te paralizan. El peligro no era solamente externo. ¿Sabe cuál es el mayor peligro que nosotros enfrentamos? Es cuando nos acostumbramos a la ruina. Escuche lo que acabo de decir. El mayor peligro que nosotros tenemos no es sufrir que un muro se nos caiga. No, porque si Dios nos ayuda, podemos, al igual que Nehemías, empezar una obra de reconstrucción. Lo peor que nos puede pasar es que nos acostumbremos y vivamos como que sin nada, con el muro caído, viviendo en ruinas. Si ese es tu caso, levántate en el nombre del Señor. Ya está bueno de vivir en la ruina. Empieza a apartar los escombros de tu vida. Empieza a utilizar los materiales importantes para volver a reconstruir el muro. Y esta vez hacerlo más fuerte para que en el nombre del Señor sea glorificado en tu vida. Y esto es algo lindo. Nehemías no se quedó así como pasmado. No dijo, bueno, así son las cosas, pobrecitos los que están allá. Debemos de ser, la Biblia nos enseña que nos alegremos con los que se alegran y con aquellos que se entristecen, que nos entristezcamos. Yo he visto quizás, y no aquí, pero he visto algunos que tienen una condición, un estatus migratorio, siendo indiferente con aquellos que no lo tienen. Hermano, una vez yo fui también así como usted, y yo sé lo que eso se puede sentir. Por lo tanto, yo oro para que el Dios de los cielos mueva las autoridades y haya algo en su favor, y bendito Dios que Dios lo haga, y yo confío en que mi Dios es un Dios que puede hacerlo si Él quiere. Pero Nehemías no se quedó ahí, y no se quedó tampoco en el dolor. Ay, pobrecitos. A veces yo digo esto, tenemos una situación y lo primero que decimos, vamos a orar. Recuerde, oración sin acción no es nada. Hay personas que están pasando hambre y lo que vamos a orar no quiere que oremos, quiere que le lleven pan. Entienda eso. Llévele pan y ore, pero primero llévele pan. Dele de comer.
Nos creemos muy espirituales. No, primero vamos a orar. No, llévele pan y después. Entonces, ore. Nehemías no fue indiferente a la crisis. Y mire entonces la reacción del corazón de un hombre que ama a Dios. La situación es caótica, es crítica. Mire lo que dice el verso 4. Por favor, verso 4 ahí en pantalla. Andy, verso 4. Dice el texto: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Llorar no es malo, es bueno. Hacer duelo es parte de la vida cuando algo nos duele. Pero Él no se queda en el dolor, Él no se queda en el llanto, Él no se queda en el duelo. Mire lo que dice: y ayuné. ¡Wow! Pero no solamente ayunó, y oré. ¿De quién? ¿Delante de quién? Delante del Dios de los cielos. Él entendía que a pesar de la crisis, él tenía a quien recurrir, al Dios de los cielos. Lo mismo tienes tú. ¿Sabes a quién recurrir en medio de la crisis? Al Dios de los cielos, al Dios que gobierna los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre. El texto dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Había tristeza, le dolió en el alma, no tuvo lágrimas de cocodrilo, le dolió de verdad. Lloró, pero también ayunó, oró, perseveró. Y esto me confronta como pastor, porque a veces cuando las cosas no van mal, cuando las cosas van mal, lo primero que hace a veces un líder, y yo me pongo de ejemplo, echarle la culpa a otros. Eso pasa, y nosotros los pastores ocurre. Le echamos la culpa al otro. Y esto me llevó a reflexionar sobre algo que está en el texto. Hay dos tipos de reacciones ante la crisis. ¿Cuál eliges tú? ¿La quejosa o la que intercede? La quejosa es cuando culpas a otros, cuando le echas la culpa a otro por tu desgracia o por lo que está pasando y piensas que no es tu culpa y que tú estás bien. O incluso algunos llegan a culpar a Dios por la crisis que están viviendo, o al gobierno, o al trabajo, o al manager. ¿Sabe qué? Si tienes un manager que te agria la vida en el trabajo, haz tu trabajo con excelencia, y esa es la manera en cómo le vas a cerrar la boca a ese manager. No protestando, no contendiendo, no devolviendo mal por mal, pero es lo primero que hacemos. Observe que Nehemías no corrió a las redes sociales a quejarse. Yo no sé por qué, pero normalmente las personas en esta época moderna corren a las redes sociales. ¿Qué lograste? Yo pregunto, ¿qué lograste con poner un post de tu queja? Que te digan pobrecito, inspiraste lástima. Nadie movió un dedo, puros likes de tu lástima. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y algunos ponen una cara de amargura, de tormento, para que parezcan más real. Nehemías no corrió a las redes sociales. No habían redes sociales, y si hubiesen existido, no va a las redes sociales. Usted lo primero que hace es correr a cualquier otra cosa, menos que al Dios de los cielos. Hermanos, el Dios de los cielos está ahí para nosotros, socorrernos en cualquier momento. No culpó a otros. No se cruzó de brazos. ¿A dónde fue Nehemías? Él fue al Dios
del cielo. ¿A quién estás siguiendo tú? ¿A quién estás siguiendo tú? Nehemías no consideró la oración como su última opción. Yo he escuchado frases, no, lo único que nos queda es orar. Orar era lo primero, no lo último. ¿Cómo que lo único que te queda es orar? No, lo único que tienes es orar. Nehemías no se fue buscando soluciones inmediatas. Por eso nos equivocamos una y otra vez. Buscó a Dios con toda honestidad, con toda sinceridad. La oración no fue su última opción. Y de hecho yo diría que cuando la oración es tu última opción, todo te va a salir mal. La oración debe ser lo primero. Lo primero. Debe ser en casa también. Y yo no sé cuántos hombres batallan con esto o batallamos, pero no es posible que nos vayamos a dormir sin orar. No es posible que te levantes sin orar. Deberíamos de decirle a Dios con una alegría en el rostro: Señor, buenos días, gracias por permitirme respirar, gracias por abrir mis ojos, gracias por tener una cama, por tener una colchita calientita. No hacemos eso. ¿Sabe qué? Algunos hacen ir al celular. Sonría, que Jesús le ama. Dios les está hablando hoy en esta mañana. Y Dios, y por la noche bien, gracias Señor, estoy cansado, tú conoces mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Y está viviendo tiempo de crisis, no tiene empleo, no tiene esto, no tiene aquello, y le habla así a Dios. ¡Wow! La oración debe ser nuestra primera respuesta. Cuando la oración es nuestra primera respuesta, algo ocurre. No me pregunte, porque no sé cómo explicarlo, pero cuando la oración es nuestra primera respuesta a la crisis, Dios comienza a obrar aunque usted no lo vea. Dios comienza a responder aunque no llegue en el tiempo que usted quiere, porque Dios sí responde. El profeta dijo: clama a mí, en palabras del Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús dijo: si 2 o 3 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, el cielo se va a abrir para bendecir. Tenemos el arma más poderosa y no la usamos. La oración la usamos para traer a alguien a los pies de Cristo. La oración la usamos para orar por un enfermo. La oración la usamos para reprender demonios. La oración la usamos para orar por la economía, por la familia. La oración la usamos para todo. Es nuestra arma por excelencia y no la usamos. Pero queremos una iglesia bendecida, una familia bendecida. Ay, no hemos crecido. ¿Cuánto oras para que crezcamos? ¿Cuántas veces has tomado tiempo para venir a cada tiempo de oración cuando la iglesia es convocada? Este es un fenómeno que ocurre en todas las iglesias, pero queremos las bendiciones de Dios. Entonces, cuando no estamos en aprieto, oren por mí. Hemos estado orando todo el año. El que no ha venido eres tú. Y sonría, que Dios le ama. Nehemías también ayunó, pero no fue un ayuno como estos ayunos de moda, el ayuno intermitente para bajar de peso. ¿Cuántos han ayunado el ayuno intermitente para bajar de peso? Levanten la mano. Levanten la mano, que aquí los veo. Es un ayuno famoso para bajar de peso. Dios es tan bueno que usted debería aprovechar el combo.
Conéctese con Dios y baje de peso, pero no se conecte solamente para bajar de peso. Mire, si no ora, va a seguir siendo gordo. Ore y ayune. Sonríe que Jesús le ama. El año lo estamos empezando bien, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Mire, el ayuno fue una expresión de urgencia espiritual. Hay que activarnos. Hay que ayunar. Este género no sale sino solamente con ayuno y oración. Hay que ayunar. Hay momentos en la vida en donde la oración, y lo digo esto con mucho cuidado, no lo vaya a descontextualizar, la oración necesita de otro componente: el ayuno. El ayuno. Hay momentos donde el corazón clama: Señor, si tú no intervienes, no hay esperanza. Observe que la oración de Nehemías no fue centrada en el miedo, sino que fue una oración centrada en Dios, no en el miedo. Hay oraciones que son de queja, de lamento. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esas oraciones de lamento? Ay, es que ¿por qué? Ay, Señor, esto. ¿Sabes qué? Usa la fe. Yo no soy de la teología de la prosperidad, de declarar cosas y esas cosas, ¿no? Pero la fe es real. La fe es aquello que tenemos certeza, que no vemos, pero que es. Tu fe no debe de descansar en tu propia fe, sino en Dios, quien es el autor y consumador de la fe. Que tu fe esté en Él y espera en Él, y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, que Él no viene a orar con miedo, no. Mire el verso 5 y 7, por favor, ahí en pantalla. Versos 5 y 7. Y dije, te ruego. Está en ayuno y oración. Mire el corazón de este hombre. Quizás él no tenía que hacer esto, pero se identificó. Te ruego, oh Jehová. Aquí esto wow. Dios de los cielos. Es como que viene a repetir: Dios fuerte, Dios grande y temible. No se acerca a un diosito ni a la Santísima, quién sabe qué. Se acerca a un Dios que es personal, al Dios de los cielos, a este Dios que es fuerte, que es grande y que es temible y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Se dirige al Dios todopoderoso, centra su oración en este Dios que sabe que le va a responder. Y le dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Es interesante, cuando tenemos crisis, lo primero que hacemos es venir a pedirle a Dios. Ay, Señor, mira esto, Señor, te pido por esto. Y no dedicamos tiempo para alabarlo, para adorarlo. En este pequeño texto, Nehemías toma tiempo para adorarlo. No hay mayor deleite que alabar y adorar a nuestro Dios en la intimidad, de decirle lo que Él se merece. Dios merece no solamente que le digamos que es fuerte, grande, temible. Él merece que le digamos que es el ser más bello, es el ser omnipotente, omnipresente. Él es santo, Él es justo, Él es alfa y omega, Él es principio y el fin. Él es el gran yo soy. Él es todo esto y muchas cosas más. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Oración que viene acompañada de ayuno, que ahora hago delante de ti. No solo un día, hay gente que se desanima. Oré y Dios no me ha respondido, yo creo que no es la voluntad de Dios. Y Nehemías dice que hago ahora delante de ti día y noche. Día y noche. ¿Por quiénes?
por los hijos de Israel, tus siervos, por los que están pasando por aflicciones. Intercede por otros. Y mire lo que dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo trasladara esto y cambiara el término pueblo por iglesia, deberíamos de orar por los pecados de la iglesia y pedirle al Señor que perdone los pecados de nosotros como iglesia. Pero no solamente eso. Y luego dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. También se reconoce como pecador. Yo también soy pecador. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. ¿Cómo esperas estar bien si nos hemos corrompido con Dios? ¿Cómo esperas estar bien si no guardas sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos? ¿Cómo esperas que Dios bendiga? Es interesante y quizás nos quedan algunos minutos para terminar. Pero Nehemías comienza su oración reconociendo quién es Dios. Oh Jehová, el mismo que se le aparece a Moisés, el gran yo soy, el mismo que se le revela a Abraham, a Isaac y a Jacob. Oh Jehová, Dios de los cielos, Dios de los cielos. Esta expresión Dios de los cielos es una expresión que resalta al Dios creador. Jonás, cuando estaba en el mar y la tormenta se agitó por desobediente, Jonás dijo ahí en Jonás 1:9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hombres como Nehemías, Daniel, Jonás, entre otros, cada vez que tuvieron una situación, clamaron al Dios de los cielos, y el Dios de los cielos siempre les respondió. Nehemías dice que no es solamente Dios de los cielos, también dice es Dios fuerte. Fuerte no solo en teoría o en un poder teórico, sino que interviene eficazmente para cumplir su propósito aun cuando su pueblo es débil. Para Nehemías, Dios es fuerte porque el pueblo era numéricamente pequeño. La ciudad estaba destruida, los muros estaban derribados, había oposición interna y externa y el pueblo vivía en vergüenza y en temor. Nehemías no confiaba en la fuerza militar de Israel, sino que confiaba en la fuerza activa del poder de Dios. Por eso lo llama Dios fuerte, el Dios que pelea por mí. El verso 10 del capítulo 1 es la clave para entender esto de Dios fuerte. Nehemías dice: ellos ahora son siervos tuyos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano fuerte. Mano fuerte puede aquí indicar algunas cosas: poder redentor, capacidad de liberar, acción soberana a favor del pueblo. Dios es fuerte porque rescata, no solo porque domina, no solamente domina, sino que también Dios rescata. Así que aquí te va una. Antes de hablar del problema, escucha bien, antes de hablar del problema, habla a Dios primero. ¿Me estás escuchando? Antes de hablar del problema, habla a Dios primero y nada más a Dios. Porque cuando Dios se hace pequeño en tu mente o en nuestra mente, porque si tú no recurres a Dios como primera opción, Dios no está gobernando en tu mente, en tu corazón, el miedo se hace más grande, el problema se agranda. Personas que han estado con Dios en las peores crisis no han tenido miedo. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Así que cuando no recurres a Dios, el problema se agranda, la fe se debilita. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, como fue en el caso de Nehemías,
el miedo se reduce en el nombre del Señor. El corazón y las emociones se ordenan y la esperanza sobrevive, y hay esperanza contra esperanza cuando buscamos al Dios de los cielos. Luego Nehemías dice que Dios es grande y temible. Esto indica que está listo para pelear por su pueblo. Deuteronomio 7:21 dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Esta expresión Dios grande y temible no describen a un Dios caprichoso o aterrador, sino a un Dios que es soberano, a un Dios que es poderoso, a un Dios que es moralmente santo, a un Dios que es capaz de actuar con autoridad real en cualquier época de la historia. Temible no significa que Dios sea cruel, sino alguien que es digno de reverencia, de adoración, de la más sublime reverencia y temor. Es imposible de manipular a este Dios que es grande y temible. Dios es superior a todo poder humano. Por eso es que te vuelvo y te repito: Dios está en control de tu vida. Dios no ha perdido el más mínimo espacio de tu vida. Tu vida está en las manos de Él. Confía en Él, iglesia. Y bien, vamos a estar de pie y vamos a continuar en los próximos domingos con la segunda parte de Nehemías. Es mejor dejar un buen sabor que un sabor amargo. Inclina tu rostro. La historia del libro nos enseña que Nehemías ora, después tiene una audiencia con su rey y pide materiales para la reconstrucción de los muros. 52 días le tomó hacer esto. Los músicos, por favor, ¿dónde están? Que no los veo. Todos orando. Dios está llamando líderes en tiempos de crisis. Dios te quiere usar en esta iglesia, pero para ello tienes que dejar la queja, la murmuración, el chisme, el creerte mejor que otro. Dios quiere usarte porque tú eres parte de su pueblo. Y ya está bueno de seguir viendo la crisis y no hacer nada. Nuestra iglesia necesita alcanzar a otros para Cristo. No es por el hecho de que digan: wow, qué llena que está esta iglesia, cómo ha crecido. No, es que el cielo se alegra cuando un pecador se arrepiente. Y si tú llevas tiempo en esta congregación y todavía no sabes en qué servir, y si este mensaje ha sido para ti, yo te pido que ahí donde estás levante tu mano y después me busques. Si quieres, si estás queriendo servir a Dios,